interno, estamos hablando de algo así como 3.240 millones de 3.240.000 millones de pesos, algo así como 512.000 millones de dólares. En exportaciones estamos hablando de unos 94.000 millones y en importaciones unos 84.000 millones, lo que nos indica una balanza comercial, estoy hablando en números redondos para hacer las cosas más simples, una balanza comercial proyectada de unos 10.000 millones de pesos, una variación del 10.4 de precios y un tipo de cambio de 6.33 por dólar. Con referencia al tipo de cambio administrado, mantenemos los incentivos de la demanda para sectores productivos, evitando una devaluación. Los hemos explicado en reiteradas oportunidades en este recinto, pero es importante resaltarlo e insistir sobre el punto que impactaría negativamente en lo que significa la distribución del ingreso, fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Impactaría los precios internos y en el nivel de actividad, y lo que buscamos es consolidar un modelo productivo de inclusión social. Las exportaciones, nuestra principal fuente de divisas, desgraciadamente no emitimos dólares, tanto para importaciones, pago de deudas y acumulación de reservas, es imperioso sostener esa política de una flotación administrada como lo hemos definido más de una vez. Es fundamental para nuestro análisis defender la no devaluación en ese marco que impacta sobre los sectores más vulnerables, fundamentalmente la distribución del ingreso, sosteniendo o teniendo un control sobre la divisa, política que entendemos es imperioso llevar a la práctica para poder cumplir con nuestras obligaciones que acabo de mencionar. Definimos con claridad que no será con el endeudamiento externo que se financien los desequilibrios de la cuenta corriente. Ese no ha sido el pensamiento de este Gobierno desde el 25 de mayo del 2003 y lo queremos reiterar enfáticamente. En términos fiscales estimamos una recaudación de 860.000 millones de pesos, 27.2% mayor que lo proyectado para el 2013 y que representa el 26.5% del Producto Bruto Interno y un gasto total de 859.500 millones de pesos, lo que implica un superávit de unos 869 millones de pesos, que representa el 0.03% del Producto Bruto Interno, y un superávit fiscal primario sin los intereses de 78.117 millones de pesos, que representa un 2.4% del Producto Bruto Interno. Insistiremos hasta el cansancio, Presidenta, que las variables macroeconómicas se han proyectado bajo el mismo principio de prudencia de todos estos años. Siempre lo hemos manifestado y resaltamos esta valoración porque es importantísimo que uno a la hora de proyectar, de presupuestar, define variables específicamente dentro del marco del contexto de lo controlable y no se va por encima de esa propuesta, lo que podría significar una complicación accesoria ante situaciones no deseadas y que seguramente aleatoriamente impactarían dentro de nuestras propias economías, como puede suceder la crisis de Lehman Brothers o situaciones reales producidas en Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda, Grecia, Italia, que sin lugar a dudas repercuten en el resto de la economía mundial. En cuanto a algunas erogaciones, es dable destacar que la cobertura social y previsional estamos hablando de 527.828 millones de pesos, representa el 16.3% del Producto Bruto Interno, una cobertura de salud de 29.561 millones, 10.9 de incremento interanual, estamos hablando de una valoración muy importante, de un nivel de propuesta presupuestaria muy importante y una inversión en infraestructura social y económica de 90.333 millones de pesos, 2.8 del Producto Bruto Interno. En educación, desde el primer momento, pero puntualmente desde el 2005, la educación ha desvelado a estos gobiernos, al gobierno de Néstor Kirchner y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo hemos hecho público, exhibido y presentado de tal manera y con políticas públicas que conducen a ese punto. Aquella decisión de Néstor Kirchner de la que yo formé parte, y perdón por la autorreferencia, sentado a la misma mesa cuando el presidente Kirchner anunciaba esa propuesta de llegar al 2010 con una inversión del 6% del Producto Bruto Interno, se hizo pública como política pública con la Ley 26.075 de financiamiento educativo.
Este proyecto convalida y consolida la inversión en educación establecida por la Ley 26.075 que venció en el 2010. Desde la sanción hemos superado ese 6% que en el año 2010 puntualmente había sido del 10.47%. Y entre otros datos, dentro del marco de lo que implica la inversión directa, porque es la educación que sí está bajo la órbita específica del Estado Nacional, la asignación a universidades de 31.939 millones, que implica un 35.2% más de aumento interanual, con 1.800.000 alumnos, 400.000 más que en el año 2001. ¿Por qué destaco esto? Por las nuevas universidades, Presidenta. Esas nuevas universidades le ha dado lugar, vuelvo a la autorreferencia y perdón por ello, como en el caso del que les habla, de tener 2 carreras universitarias y ser el primer grado de la familia. En todos estos casos, con las nuevas universidades, fundamentalmente, casi en un 90%, están yendo en búsqueda de eso, de los primeros graduados de las familias, que son los que impactan de la mejor manera la buena inversión y este desvelo del cual hacía referencia en cuanto comenzaba a expresar el tema de educación. La inversión en el Sistema Nacional de Formación Docente tendrá un incremento interanual del 296%. No es un tema menor, es de fondo ese trabajo. Es imperioso abocarse a que en el crecimiento de nuestra propia educación tengamos una buena inversión que piense que aquellos que no solamente están calzados en su vocación, tienen que tener los sueldos acordes, los ingresos acordes para llegar a su familia de la misma manera que cualquier otro trabajador, pero además tengan la oportunidad de ser capacitados y recapacitados sobre la misma propuesta educativa que venimos bregando y requiriendo para nuestros hijos y los de todos los argentinos en los 2.780.400 kilómetros cuadrados. En ciencia y técnica hemos rescatado esa visión desde el primer momento, hemos insistido en la necesidad de invertir y de crecer en el marco de la ciencia y técnica. Acabamos de repatriar a la investigadora número 1000, con lo cual esto nos pone orgullosos y muy satisfechos en el punto. Hay una inversión de 13.324 millones que implica un crecimiento interanual del 18.1%. Y Conectar Igualdad, un tema que a nosotros nos llena de orgullo, no dudo que a toda esta Cámara llena de orgullo, proyectamos terminar el año 2013 con 3,5 millones de notebooks. ¿Sabe dónde, Presidente? Donde tienen que estar, en la mano de los pibes, que es el pensamiento que nosotros entendemos como el más criterioso y el más respetuoso en términos del crecimiento en posibilidades igualitarias y de desarrollo en búsqueda del conocimiento. Otro motivo de desvelo ha sido nuestros viejos, tanto en haberes jubilatorios como en la ampliación de la cobertura, Presidenta. Con la sanción de la Ley 26.417 de movilidad jubilatoria, hemos garantizado 2 aumentos por año, que han representado en el 2011 un 37%, en el 2012 un 31.1% y en el 2013, ya que se ha anunciado en septiembre el segundo aumento correspondiente al año, el 31.8%. Esto es magnífico, es magnífico. Le voy a hacer un comentario aparte, entre paréntesis. Por una situación de arte me gustó ir a ver al Indio Solari a Mendoza y después por 2 situaciones deportivas me tocó pasar 3 fines de semana en la provincia de Mendoza. Y me invitó una familia amiga a cenar a su casa y una de las nueras de la familia esta me planteaba que su papá estaba preocupado porque él antes, cuando estaba en las AFJP, él sabía que su dinero estaba cuidado en la AFJP, pero ahora que estaban en manos del Estado había perdido el control y el cuidado de esa situación. ¿Cómo le han mentido a la gente en todo un país? ¿Cómo le han mentido a la gente para que no se den cuenta dónde estábamos? Porque cuando el Estado Nacional, a través de la legislación específica, decide volver esos fondos al manejo del Estado y sacárselos a la FJP, que cobraban comisiones siderales y pagaban sueldos mucho más importantes que las comisiones que cobraban, tenían 80.200 millones de pesos de fondo. 80.200 millones, hoy son 302.000 millones de pesos de fondo. Y además el Estado Nacional pagaba el 60% de las jubilaciones. Mire qué equivocada que está esta joven mendocina, que me lo decía con preocupación, preguntaba, y uno si puede aportar lo aporta, con preocupación de que su padre estaba preocupado porque suponía que el cambio había sido negativo para su persona.
Fíjese qué error o cuánto han mentido para que la sociedad crea realmente que ese sistema que fracasó en todo el mundo, incluyendo en Chile, que estaba en manos de mutuales y no de empresas con fines de lucro, veamos si la situación no es la de la Argentina altísimamente más positiva que lo que nos encontramos en ese lugar. La inversión en la prestación de seguridad social son 329.236 millones de pesos, con 5.800.000 jubilados, 93% de cobertura previsional en mayores de 65 años, el más alto de Latinoamérica, Presidenta. Y en cuanto a la asignación universal por hijo, que reconociera Naciones Unidas como el programa más importante del mundo en el momento de su lanzamiento, prevé una cobertura de 3 millones de titulares y de más de 163.000 mujeres embarazadas, con una asignación 24.3 superior a la del año 2013. Temas que nosotros queremos importantísimo destacar. En cuanto a la relación con las provincias, la coparticipación que proyecta esta ley, que será, Dios mediante, votada en el día de hoy como presupuesto para el año 2014, prevé una inversión de 277.055 millones de pesos y que representará el 8.5% del Producto Bruto Interno. Permítame recordar que en el año 2003, previo al inicio de la gestión del presidente Kirchner, la participación era de 6,7% del Producto Bruto Interno, de un Producto Bruto Interno raquítico, con lo cual el nivel de inversión es fortísimo, aunque pueda significar mucha, o pueda pensarse que tiene que ser mucho más y discutirse una ley en tal sentido. No estoy negando, ni imposibilitando, ni queriendo imposibilitar ninguna cosa, simplemente haciendo una descripción que me parece que es más que importante en esos términos. La inversión en el Fondo Federal Solidario será de 13.455 millones de pesos, un 29% más que en el 2013, y este fondo, generado específicamente por la soja, que representa los derechos de exportación que el artículo 4 de nuestra Constitución confiere al Poder Ejecutivo, a partir de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se coparticipa en ese 30% que va a las provincias y los municipios. Sin precedentes, Presidenta. ¿Por qué razón lo destaco? Siempre que tengo oportunidad lo digo. Porque costó mucha sangre de argentinos reclamando lo que les pertenecía en términos de los derechos de exportación, específicamente de la renta del puerto, a aquellos que entendemos que este es país federal y no nos ponemos colorados cuando reivindicamos tal situación. Las transferencias entre las provincias y municipios serán 42.888 millones, que representará 10.3% del Producto Bruto Interno. En esto es imperioso destacar, Presidenta, que al ampliarse el periodo de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento para este año en curso, el 2013, las provincias disminuyeron las necesidades de financiamiento en 0.43% del Producto Bruto Interno. Hoy el stock de deuda provincial respecto al Producto Bruto Interno se redujo del 14.8% que supo haber en el año 2005 al 6% estimado para la culminación del año 2013. Respecto de los intereses de la deuda, importan un total de 77.500 millones de pesos y representa un 73.8% respecto del 2013. Estamos hablando de los servicios, específicamente de determinados títulos públicos como el Bonar, el Bodén, los Bocones y el cupón ligado al PBI calzado directamente con el canje de la deuda. Las políticas públicas y el crecimiento. En la reunión conjunta del presupuesto y de la Comisión de Coparticipación que llevamos a la práctica la semana pasada, hemos escuchado tanto al equipo económico como a los técnicos aportados por la oposición. A mí me queda como resumen con claridad que las políticas adecuadas convierten a este presupuesto de 2014, a esta ley de presupuesto para el año 2014, en un verdadero programa de gobierno, Presidenta. Estamos consolidando políticas públicas que se desentienda de las políticas ortodoxas nocivas que no van a permitirle soluciones a los argentinos ni a los países emergentes y que no van a encontrar soluciones ni siquiera en los países avanzados. Sin embargo, debemos destacar que las tareas que nosotros nos queda por llevar a la práctica todavía tienen que seguir consolidándose para impedir que siga fortaleciendo e incrementándose la incertidumbre y la volatilidad de la crisis internacional en las propias políticas públicas. Para eso requiere
medidas que preserven la producción y el empleo doméstico, y hacia allí están dirigidas las políticas públicas que genera este programa de gobierno, que a mí se me antoja llamarle al proyecto de ley en tratamiento del presupuesto nacional para el año 2014. Algunos ejemplos quiero destacar. La expropiación del 51% del capital accionario de YPF. Pasamos de una producción de 30.800 metros cúbicos día en manos de Repsol a 36.500 metros cúbicos días en manos de una sociedad anónima en donde el Estado tiene el 51%. De 20 equipos de perforación en manos de Repsol pasamos a 70 equipos de perforación en la actualidad. Otro ejemplo es la reestructuración de la deuda, por todos conocida y debatida hace muy pocos días en este mismo recinto. El 93% adhirió entre el 2005 y el 2010. Este Congreso ha decidido reabrir el canje para poder habilitarle a ese 7% que tenga las posibilidades, en las mismas condiciones que en el 2005 y que en el 2010, pueda hacerse del canje de esa deuda y comenzar a cobrar inclusive con el propio cupón de PBI, como está previsto para cualquiera de los otros casos. Partimos de una deuda del 156% del Producto Bruto Interno, en la cual las conclusiones y las soluciones hubiesen sido nulas, imposibles, de toda imposibilidad. Con lo cual hoy nos encontramos en una situación muy particular, que luego del Bonar 7, que significó un pago de 2.000 millones de dólares, represente la moneda extranjera un 8.3% del Producto Bruto Interno. 8.3% del Producto Bruto Interno. Entre el 2013 y el 2012 pagamos 173.733 millones de deuda. Por dos razones lo digo. Por el esfuerzo que significó a todos los argentinos pagarlo, y para darle pie al senador Rodríguez Sá para que después discutamos el tema de la deuda nuevamente. Pero digo, se pagaron 173.733 millones de dólares. Con acertadas medidas contracíclicas fortalecimos el mercado doméstico, para nosotros imperioso, que las políticas sean reales y que el mejor comedor no sea el del barrio, sino sea el de la casa con la vieja de uno al lado. Por eso fortalecimos ese mercado doméstico y sostuvimos la demanda efectiva de la población. Otro de los ejemplos, las políticas salariales y de recomposición del ingreso. Pasamos de un salario mínimo vital y móvil de 2.875 millones de pesos, 2.875 pesos en julio del 2013 a 3.600 pesos a partir del 1 de enero del 2014, un 25%. Este año, Presidenta, se cumple 95 años de la aparición por primera vez en el presupuesto nacional de la mano de Hipólito Yrigoyen del salario mínimo vital y móvil. Otro ejemplo es el impuesto a la ganancia. Acá juro que en el propio libro de Soncera lo voy a incorporar. Dicen algunas de las personas que hablan, no sé si alguien de este recinto, pero lo he escuchado en algunos que primero hablan del triunfo, de la derrota del partido al que pertenezco. Y la realidad, que me parece que se suben las medios, pero la foto es de carné, Presidenta. Porque la realidad es que la discusión es el 27 de octubre y quisiera ver si los que hablan en esos términos nos van a ganar el 27 de octubre. Pero lo importante de esto dice, no, leyeron lo que dijo las urnas y por eso entonces subieron el mínimo no imponible. No es verdad, Presidenta. No es verdad bajo ningún punto de vista. Se condonó el pago para la segunda cuota del aguinaldo del 2012, en primer lugar. Se aumentó el mínimo no imponible un 20% desde marzo del 2013 y se condonó el pago de la primera cuota del aguinaldo del 2013 para los salarios menores de 25.000 pesos. Había 3 medidas previas antes de las elecciones primarias que nada tienen que ver en este tema, pero es importante destacarlo. A partir de esta decisión de la Presidenta de la Nación, que se lleva a la práctica adelante desde el 1 de septiembre, se exime de pago a los trabajadores y jubilados que ganen menos de 15.000 pesos mensuales, sean casados o solteros. Y aumentó el mínimo no imponible para salarios entre 15.000 y 25.000 pesos, 20% en general y 30% para la región patagónica. El aumento tope de salario para asignaciones familiares pasó de 8.400 a 15.000 pesos por trabajador y de 16.800 a 30.000 por grupo familiar. Estamos hablando de un universo de 8 millones de trabajadores, que no es moco pavo. Otro ejemplo es el Banco Central y el sistema financiero, Presidenta. Sus políticas activas nos permitieron sortear la incertidumbre y la volatilidad, como lo mencionaba hace minutos, generada por la crisis internacional.
resguardando la estabilidad monetaria y financiera y sosteniendo la administración o la forma administrada, la flotación administrada del tipo de cambio. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central le devolvió la capacidad al Banco Central, como la tuvo toda la vida, de poder orientar al sistema financiero, fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de la economía real. Muestra de ello es el programa de financiamiento productivo del Bicentenario. Se adjudicó 7.000 millones de pesos entre diciembre del 2009 y agosto de este año 2013, lo que permitió un crecimiento del sector industrial y lo que explica el 45% del aumento del crédito productivo en pesos. Además, las entidades financieras de mayor envergadura deberán otorgar el 5% de los depósitos privados en préstamos. Y esos préstamos van a las pymes, pero de los préstamos del 5%, el 50% tiene que estar dirigidos a las MIPYMES. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque son los que más cantidad de trabajo ofertan, por los que son los que más necesitan de la mano de obra y por lo que incluyen cada vez más en una propuesta fuertemente inclusiva a todos aquellos que están necesitando trabajo y que entendemos nosotros es la mejor manera de incentivarlo a través de la generación de actividad de las pymes y las MIPYMES. Se prevén 52.000 millones para el segundo semestre del 2013. Esta medida nos dio desenvolvimiento de la economía del segundo trimestre del 2013 que nos dan algunos puntos que son más que gráficos. Un crecimiento anual del 8.3%, un consumo del 9.1%, una inversión del 16.2%, exportaciones por 4.4%, importaciones por el 21.3% y el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, mostró un crecimiento de 5.2% anual en el primer semestre del 2013. Presidenta, sostenemos y defendemos el presupuesto del 2014 como un verdadero programa de gobierno, vuelvo a reiterarlo, con un crecimiento del 6.2% del Producto Bruto Interno y confiando que, como advertimos desde el primer momento, que continúe la tendencia, que continúe la tendencia del segundo trimestre del 2013, y esta que estamos viendo y estamos viendo cómo se va produciendo la curva lentamente, pero gracias a Dios en forma positiva y altamente positiva para lo que pretendíamos nosotros. Pero, ¿en qué nos basamos en el que esta propuesta puede darnos un crecimiento y no tenga que variar lo que está sucediendo en el segundo semestre del 2013? En el contexto internacional desfavorable y condiciones climáticas adversas, nos generó una campaña agrícola 2011-2012 negativa, mala, una propuesta que no servía y que no nos dio los beneficios que aspirábamos para poder seguir avanzando como lo necesitábamos en ese momento. Las exportaciones del segundo trimestre del 2013 por 23.545 millones de dólares representan el 11% más que el 2012 por mayor volumen. Y este mayor volumen está comprendido no solamente en un monocultivo, sino en un complejo oleaginoso, en el transporte terrestre y en lo que significa específicamente la exportación de cereales. La campaña agrícola 2012-2013 se cosechó 105.4 millones de toneladas, 15.1 superior a la campaña 2011-2012, lo cual nos da un elemento más. Otro de los ejemplos, los MOI, como se conoce a la medición de las manufacturas de origen industrial, del segundo trimestre del 2013, es 33.8% de las exportaciones totales, mientras que en el 2003 era 26.9%. Esos puntos de diferencia son los que nos hacen pensar que en ese crecimiento que no se detiene del segundo semestre se proyecta hacia el año 2014. Las ventas en supermercados aumentaron 24.3% en julio del 2013. La inversión bruta interna fija representó el 21.8% del Producto Bruto Interno en 2012 y el 22.2% en el 2013. Esto es básicamente en función de la maquinaria y de los equipos. 12.2% en 2011, 11.1% del Producto Bruto Interno en 2012. La industria creció el 1.4% anual hasta julio, el sector automotriz creció el 17.3% anual hasta julio, la metalmecánica creció el 2.5% hasta julio, impulsado fundamentalmente por el sector automotor y el sector agrícola específicamente. La construcción aumentó 3.3% anual hasta julio, con impulso fundamentalmente de una política contracíclica como es el caso del Procrear. En los primeros 8 meses los despachos de cemento se expandieron en un 10%, lo cual nos muestra un nivel de producción en términos de la construcción muy importante. Señora Presidente,
Yo lo que he pretendido hacer someramente es explicar este plan de gobierno que representa el proyecto de presupuesto para el año 2014 en la forma más sintética posible y tratando de graficarlo con lineamientos generales, con trazo grueso, como se dice en la calle, para que queden los elementos a la mano del que quiera evaluarlos. Vuelvo a insistir, me pareció sumamente positiva la reunión de presupuesto y de coparticipación en conjunta con el equipo económico y con los técnicos aportados por la oposición, porque de allí se evalúan muchos elementos, algunos que tienen lecturas subjetivas y, por supuesto, son pasibles de ser obviados, pero otros que son contundentes y que sirven para esta valoración que le estoy comentando. Nosotros hacemos de esto una presentación criteriosa y prudente que nos permite exhibir y valorar nuestras variables macroeconómicas. Nuestro gobierno es quien conduce o quien tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de gobernar, y son los que tienen la responsabilidad de fijar esas variables. Pueden estar de acuerdo o no, pero la realidad es que estamos yendo hacia un punto en donde nos interesa específicamente que, conociéndose cuáles son las variables que se estiman y discutiéndolas de una forma u otra, nosotros podamos coincidir sobre un objetivo que seguramente es el mismo, que es el bienestar de nuestra sociedad y el crecimiento de nuestro país. Estamos pensando fuertemente en la actividad, estamos pensando fuertemente en el empleo. Entendemos que es imposible desligarse, y eso es carne en nuestra propuesta política ideológica de redistribución del ingreso. Estamos hablando del respeto y el reconocimiento de las transferencias a las provincias, la indispensable reducción de la pobreza, las garantías de la seguridad social, todos los elementos que hacen al respeto por el otro, a la necesidad del crecimiento en respeto por el otro, no solamente en valores de los derechos humanos de primera y segunda generación, sino también en todas las posibilidades para su desarrollo, desde el término educativo, desde el término del desarrollo de la producción, del tema de desarrollo de la comercialización de nuestros productos y de la presencia nuestra en el nivel mundial. Todo en un mundo donde apenas crece, donde no hay crecimiento importante, y la eurozona, como le acabo de mencionar, decrece. Serias preocupaciones para resolverlo con las viejas recetas que alguna vez agobiaron a la Argentina y que pareciera ser que nosotros nos encontramos en el rincón de los agoreros, pero cada vez que miramos hacia esos países nos damos cuenta que están cometiendo el mismo error. Se entierran cada vez más en una propuesta que no da conclusiones y que pareciera ser que están condenando al sufrimiento a varios de esos países europeos y estadounidenses a conclusiones negativas de antemano, porque las hemos pasado y porque las hemos vivido, y que tenemos nosotros la responsabilidad de prestarle atención porque pueden impactar, aunque más no sea en forma indirecta, sobre nuestra propia economía. Son 10 años de trabajo, Presidenta, en el medio de una crisis mundial sin precedentes desde 1929 y en la necesidad de conocer que ese impacto no le pegue de lleno a los más vulnerables. En la Argentina ya hablábamos de los 5 millones de jubilados, hablamos de recuperar la capacidad para que nuestra propia sociedad se resuelva su tema y encuentre la posibilidad de crecimiento, de un mercado doméstico fortalecido, fuertemente fortalecido, para que pueda resolver su problemática, sea por trabajo formal y, aunque no nos guste, por el trabajo informal, pero por trabajo, no por planes que le esté generando el Estado Nacional, y el crecimiento al que nosotros aspiramos, suponiendo que las variables que generan las economías mundiales no impacten o no perjudiquen, aunque más no sea en forma indirecta, a nuestro propio desarrollo. Entonces, en ese marco presentamos esta propuesta, que después trataré de fortalecerla con ideas que puedan quedar como dudas de lo que presenten el resto de los oradores, para fortalecer, insisto, y consolidar esta propuesta que se nos da en llamar un programa de gobierno, y que entendemos es la mejor forma de defender los intereses de los argentinos, que para esa misma razón ha sido votada la Presidenta de la Nación. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Montero. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento al presidente de la Comisión, porque la verdad que este año trabajamos muy duro, como hace varios años en la Unión Cívica Radical, con nuestro grupo de asesores, gente que considero que tiene mucha experiencia, mucha formación, capacidades específicas en cada uno de los temas, tanto en la macro,
como en servicios económicos, como en servicios sociales. Cada uno es especialista en su tema y profundiza estos temas, y tuvimos la posibilidad de expresarlo en la reunión de comisión y que ellos fueran los protagonistas. Así que también, por supuesto, mi agradecimiento a todo el equipo de la Unión Cívica Radical que respalda a este bloque. Solo una consideración que me viene a la memoria en este momento. Pablo Verani se sentaba al lado mío y el año pasado hicimos esta presentación de manera conjunta. Bueno, yo no pude decir ninguna palabra, pero mi afecto y mi reconocimiento a todo su trabajo en lo que fue en la labor presupuestaria y sobre todo en el compromiso a la defensa de las autonomías políticas y financieras de las provincias. Dicho esto, quiero decir que yo voy a hacer una introducción general, después cada miembro de nuestro bloque va a ir profundizando en las distintas temáticas. Entonces, yo creo que como acá discutimos tres leyes, que son tres leyes fundamentales, no quiero con un criterio general dejar pasar algunas particularidades de las leyes que estamos votando hoy, que para mí tienen un peso relativo casi semejante. La primera es la ley de emergencia, la otra es la ley de cheque, o la prórroga impositiva, digamos, la prórroga impositiva, y la otra, el presupuesto nacional, que por supuesto el peso específico que tiene el presupuesto nacional es que está avalando un plan de gobierno, y en esto se abre otro debate, discusión que vamos a ir compartiendo con todos los miembros del bloque. Pero voy a entrar un poco al tema de emergencia económica, que si bien fundamentos después sirven para lo otro, me parece que hay que puntualizar acá algunas cuestiones que a nosotros nos interesaban, porque estamos entrando con un dictamen, con un dictamen diferente, con un dictamen en minoría. No vamos a respaldar el dictamen de la mayoría. El senador Fernández expresaba, y también lo dice el mensaje de la elevación de la ley de emergencia, esta situación internacional, de qué tan grave que es, que realmente estamos con viento de cola, que la situación internacional, la verdad que nos deja con poco margen de maniobra. Entonces, el Poder Ejecutivo que pide seguir sosteniendo todas las facultades delegadas por el Poder Legislativo en sus manos. Y esto nosotros lo criticamos. Primero porque no vemos que este contexto internacional, particularmente para la Argentina, particularmente para los países emergentes, particularmente para el continente latinoamericano, tenga tal gravedad y tal afectación. Podríamos discutir, mira, estoy llena de planillas acá para poder rebatir estos números. Pero lo más importante se me ocurrió decir a través de algo que planteó Nico Salvatore, que es qué canales de contagio tenemos si esta crisis internacional está, y remitirnos a lo que pasó en el 2008-2009. En ese momento teníamos una situación internacional que era realmente complicada, grave, la crisis de las hipotecas subprime, que viralizaba todos los canales. El canal comercial con el intercambio de productos, el canal de precios y el canal financiero. Estábamos todos realmente muy preocupados por lo que podía pasar. Sin embargo, en nuestros análisis, cuando empezamos a profundizar, dijimos, vamos a tener afectación, porque es verdad, esta crisis internacional está quitando poder de compra a los grandes países, digamos, al NAFTA, a la Unión Europea. Esto puede afectar un poco el circuito comercial de China, esto puede resentirnos, pero hay que confiar en el BRIC, ¿no? Hay que confiar porque ellos vienen creciendo a tasas del 10%, la realidad es que son el motor del mundo, nuestros productos son productos primarios, normalmente que se están vendiendo a este flujo de países. De hecho, actualmente, ¿no?, el 80% de nuestras exportaciones van a países que crecen y solo el 20% va al NAFTA y a la Unión Europea. Por lo tanto, estos países seguían tirando para nosotros. Y de hecho, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó que tuvo una afectación Argentina, se resintieron las exportaciones fines del 2008, fines del 2009, pero hubo un fuerte rebrote después.
crecimos casi en términos del 20% de las exportaciones, las importaciones crecían más aceleradamente, crecían entre el 30 y el 40%, nos volvimos a poner otra vez en un escenario de crecimiento rápidamente en el año 2010 y en el año 2011. Es decir, esta que era una, digamos, a la lectura del mundo y también a la lectura nuestra, una gran crisis internacional que nos iba a arrastrar, apenas la sufrimos. El BRIC nos tiró formidablemente, cuando me refiero a BRIC es Brasil, Rusia, China, India, y finalmente nosotros terminamos teniendo un rebrote de crecimiento y pudimos seguir, digamos, esta senda de crecimiento. Entonces la cuestión es, yo digo, ¿qué es lo que planteamos en ese momento? Lo que planteamos en ese momento es que había que rever cuestiones de fondo en la economía argentina. Es decir, que Argentina tenía históricamente, digo, altísima volatilidad de las variables macroeconómicas. El crecimiento de la Argentina oscilaba más que casi en cualquier país de Latinoamérica en las últimas 30 décadas, después digamos, del periodo, tomemos nada más que el periodo democrático, altísima volatilidad macro, es decir, habíamos llegado a caer 13 puntos del producto, o sea, mucha volatilidad en el crecimiento, mucha inestabilidad en las cuentas fiscales, con déficit que casi se hacían crónicos a lo largo de nuestra historia, no tenían tanto que ver con un solo gobierno, atravesaban varios gobiernos. Una distorsión terrible de nuestro sistema impositivo, falta de inversión, falta de crédito, falta de condiciones estructurales para el desarrollo, de apoyo, y en eso hacíamos muchísimo hincapié en el desarrollo de bienes públicos y estratégicos, como era el desarrollo del sector energético. Sin embargo, parecía que esta, que era una revisión que hacíamos en términos integrales y en términos históricos, para no cargar las tintas sobre un solo gobierno y asumir cada uno sus responsabilidades, y no se tenían en cuenta, porque después decíamos, miren, para poder ver toda esta cosa que es de fondo, hay que analizar la coyuntura y empezar a corregir. Entonces, tenemos, en principio, arrancaron bien en la primera parte después de la devaluación y el default, superávit comercial, superávit en la balanza comercial, tipo de cambio competitivo, inflación medianamente controlada, íbamos acumulando reservas hasta 50.000 millones y después empieza el proceso inflacionario en el 2007. Negación, negación, negación del proceso inflacionario, y la inflación, como yo siempre digo, es un síntoma de que algo de atrás no está bien. Bueno, lo que no estaba bien era toda esta cuestión que estaba ya acumulándose desde mucho tiempo y que teníamos la obligación de ver, de aportar ideas, de crecer en torno a las decisiones políticas, a los acuerdos políticos que había que hacer para salir de estas siempre encrucijadas. Sin embargo, insistimos con no reconocimiento de la inflación, insistimos con agudizar los problemas de no sincerar estas debilidades que teníamos, tanto estructurales como coyunturales, y terminamos mal. O sea, hoy, actualmente, si nosotros decimos cómo está toda la macroeconomía y cómo esto después termina repercutiendo en las provincias y cómo termina repercutiendo en la actividad económica, la verdad es que estamos en condiciones bastante desventajosas. Nosotros hemos perdido ya superávit fiscal. Este superávit fiscal no es decir, una cuestión temporaria reconocida solo en este presupuesto, lo hemos perdido desde 2011, y si lo hacemos ajustado, sacándole la incidencia del Banco Central y sacándole la incidencia del ANSES, tenemos déficit fiscal desde el 2009, o sea, es un dato no menor, porque quien asiste fundamentalmente es el Banco Central, después de las dos modificaciones que se hicieron de el fondo de desendeudamiento y la carta orgánica. Entonces ahora pesa muchísimo
el uso de las reservas con una pila que cada vez se va achicando menos. Es decir, que ya no hay tantas cajas a las que recurrir para cubrir estos déficits que ya prácticamente están siendo crónicos. Es decir, estamos repitiendo déficit desde el 2011, pero ajustados, sin Banco Central, sin las muletas, desde el 2009. Encima en un contexto internacional que si bien es favorable en cuanto a tasas, tenemos la complejidad de la que hemos caído con el problema del pago de la deuda. Es decir, ya lo discutimos esto en el canje, pero tenemos una guillotina en la cabeza de los fondos buitre que hay que resolver ahora a corto plazo, porque la verdad es que no tenemos el acceso a los mercados internacionales. Miren, en el 2008-2009, esta es una debilidad de la Argentina, fuerte, y que si no focalizamos en esto y no somos capaces de revertir, la verdad es que vamos a estar comprometidos con estos déficits fiscales y de dónde vamos a sacar la plata para pagar. La debilidad, siempre la posibilidad de ir al mercado internacional con tasas muy bajas, o sea, son tasas históricamente bajas que además la Reserva Federal de Estados Unidos ha salido a decir que va a sostener estas tasas bajas. Entonces, lo tendríamos que tener al menos como una opción cuando tenemos pisado el 60% del presupuesto en gastos sociales, se nos van acabando las cajas y cuando haya que recurrir a poder sostener todas estas políticas sociales, bueno, no sé con qué las vamos a financiar. Entonces, la verdad es que estamos en este momento en lo que yo denomino una encrucijada. Una encrucijada porque hemos tirado un ancla, con el discurso hemos tirado un ancla. Es decir, nos justificamos por la crisis internacional y es como si estuviéramos parados en el barco, en el medio del mar, tiramos el ancla, podemos tener marea, pero no tenemos una decisión de avanzar hacia ningún puerto porque estamos atados a ese discurso que un poco justifica nuestra quietud y nuestro no accionar. Y senador Fernández, usted que dice que iba a Mendoza a ver algunos partidos como jugadora de hockey, yo le digo, no hay mejor defensa que un buen ataque. Nosotros deberíamos estar en este momento planteándonos cómo abrimos el mundo para nosotros, cómo lo abrimos comercialmente, cómo planificamos estratégicamente nuestros sectores, cómo nos insertamos dentro de la dinámica internacional, cómo somos competitivos, no solo con el tipo de cambio, sino con los factores de competitividad real, porque nuestras empresas tienen financiamiento, tienen un régimen impositivo adecuado, tienen realmente una cantidad de bienes públicos a nivel de obras de infraestructura y demás que empujan al país y lo hacen potente en la penetración de los mercados internacionales y no estar amparándonos en esta gran debilidad de la no iniciativa y de que estar tirando el ancla en el medio del mar sin llegar a ningún puerto. Entonces, si nuestro puerto es, y muchas veces lo hemos compartido, la verdad es que hemos compartido este objetivo, que nosotros optimicemos los recursos de todo el país, que crezcamos de manera diversificada, que nos industrialicemos, que seamos capaces de perforar más mercados con más productos, que esto genere una dinámica en las cuentas externas, que permita inversión genuina, trabajo, no solo un plan asistencial de manera temporal, sino trabajo genuino para nuestra gente, que provoque un verdadero proceso de inclusión y además recursos para el Estado para que pueda hacer una eficiente política pública en proveer bienes sociales importantes, como la educación, la salud, las jubilaciones de las que usted habla. Si quisiéramos llegar a este puerto, yo digo, tiramos el ancla, estamos ahí parados. Y estamos parados porque se ha decidido desde el gobierno. Y esto es una encrucijada, yo lo planteé en la reunión de comisión. Es una encrucijada tanto para el gobierno que no reconoce los problemas y que además, como decía, tiene un montón de cabezas difusas en el Ministerio de Economía, que ninguna parece acertar en poder coincidir, por lo menos en una estrategia común para dar una fórmula económica para salir, principios. Bueno, no,
tienen esa encrucijada de la indecisión, ¿no? Yo a veces pienso encrucijada en términos del diccionario en dos sentidos. Es decir, uno está parado y no sabe a qué camino salir, cruce de camino, no sabe qué hacer, pero también plantea una encrucijada para los que todos sanamente queremos aportar para salir de esta situación de anclaje en la que nos encontramos. Tenemos la necesidad de aportar para esto. Y si no aportamos, esta encrucijada puede tomar la otra acepción del diccionario, que es una trampa. Una trampa que siempre se paga cara en la Argentina. ¿Y quién la termina pagando? Los sectores de menores ingresos, los que menos tienen, la pobreza, la marginación. Y la verdad es que la memoria es fresca. Tenemos que recordar en el 2001 que nosotros atravesamos una crisis terrible que dejó 54% de pobres y 21% de desempleo. Entonces, por eso, emergencia, no queremos prorrogar más la emergencia, porque además pensamos que tiene un montón de conceptos que son adecuados a la crisis del 2001, pero ya no, y lo único que le importa al gobierno es el artículo 1, que es la delegación legislativa en manos del Poder Ejecutivo, y creemos que en el marco del 76, tanto las bases como los plazos para nosotros ya están cubiertos, y no queremos incurrir en el 29 de infames traidores a la patria. Queremos tomar cierto protagonismo en el aporte de las soluciones a este país, porque creemos que más allá de que pueda haber contextos variables, si nosotros jugáramos estratégicamente fuerte, podemos realmente cambiar la situación en beneficio de los argentinos y tener grandes oportunidades. Con respecto al impuesto al cheque, algunas cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos de la gran anarquía tributaria. La Constitución es muy sencilla, dice, artículo 75, inciso A, 1 y 2. La verdad es que si respetáramos la Constitución, o sea, el 1, los derechos de exportación e importación, el 2, todo el régimen de impuestos directos e indirectos, y la ley de coparticipación, el mandato a la ley de coparticipación que tiene que ir a las provincias, bueno, la verdad que sería muy claro, prácticamente está en el mandato constitucional clara la forma. Todos los recursos deberían ser mayoritariamente entrar a una masa de coparticipación para después ser distribuidos entre nación y provincia. Muy por el contrario, lo que tenemos es una maraña. Yo la verdad que tengo acá algunos gráficos que a veces, o sea, me gusta mostrarlo, me gusta verlo, porque esto que tendría que ser así de sencillo, termina siendo una cosa así de complicada, ¿no? No tanto en el mecanismo de recaudación, porque quien recauda es nación, sino en el régimen de distribución después a las provincias. Entonces, la verdad es que lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo después de la crisis 2001-2002, que aparecen impuesto al cheque, y aparecen fuertemente las retenciones como mecanismos de generación de recursos para el Estado Nacional, bueno, hemos perdido participación en la distribución de los recursos coparticipables. Lo que era el 34-33% ha bajado al 25% en este presupuesto, usted lo decía bien. Hemos llegado al billón de pesos y para las provincias van 277.000 millones. Entonces, la verdad que es un 24%. Pero el problema, ¿cuál es? Es que esa mayor concentración de recursos discrecionales quedan en manos de nación y no de las provincias. Y las provincias tienen apenas un poco margen, muy poquito margen tienen fiscal para poder subir sus impuestos. O sea, ¿con qué cuentan? Con impuestos a los sellos, con los impuestos a la propia inmobiliaria, con los ingresos brutos, uno de los más distorsivos, con efecto cascada, que afecta a los que menos tienen. La verdad que es un régimen impositivo que se ha complejizado, pero que le deja muy poco margen a las provincias. Sin embargo, Nación utiliza todos esos recursos que concentra y que ha concentrado y que además están generando entre Nación y provincias una presión tributaria de casi 37 puntos,
y los deja para su distribución, digamos, dentro de lo que es la administración nacional. El problema es que las provincias tienen los gastos menos simpáticos, o sea, menos simpáticos de abordar o menos flexibles de abordar, porque tienen la salud, tienen la educación, tienen la seguridad. Prácticamente todos esos gastos, muchos de esos gastos, son recursos en personal. Y tienen como contrapartida algo que es gravísimo, el no reconocimiento de la inflación. Entonces resulta que sus presupuestos provinciales aumentan progresivamente de acuerdo al ritmo de la inflación, porque en las indexaciones salariales pesan muchísimo. Yo voy a poner el caso de Mendoza, ¿no? Pero supongamos preveía para el ejecutado 2013 un incremento de salarios de alrededor del 20%, cuando se sentó en paritaria con ese número, o sea, le pararon la salud, la educación, no podía hacer ninguna de las actividades que tiene que hacer el gobierno provincial. Por supuesto, tuvo que negociar al 30 y pico %, el incremento general de sueldos creo que va al ritmo del 40% creciendo, lo que le quita resto de maniobra para todas las otras actividades. Parálisis total en la obra pública. 2.000 millones de presupuesto de obra pública, creo que ya había ejecutado 400 millones y estamos en un año electoral. O sea, cero margen de maniobra para las políticas públicas provinciales que tendrían que promover el desarrollo, la conectividad territorial, el fortalecimiento de los sectores productivos, los menores gastos logísticos. Bueno, cero política pública puede hacer el gobernador, cero. O sea, la verdad es que los dejan atados de pie y mano, Pero la cuestión es qué hace Nación con los gastos discrecionales, que es lo que preocupa. O sea, con los gastos discrecionales, son discrecionales. Entonces siempre es la relación amigo y enemigo. O sea, si estos gastos discrecionales, ya se me van a decir el fondo de la soja, que va, bueno, me confundo de la soja y todo, no llegamos al artículo 7, al artículo 7, me dice sí el senador Berna, al artículo 7. Y la discrecionalidad, miren, los bienes de capital, es decir, los que mayoritariamente maneja Debido, 5.400 pesos van para Santa Cruz, 189 para Santa Fe, senador Reutemann. Bueno, y yo digo, Mendoza le tocan 347, o sea, menos de 10 veces de lo que le toca a Santa Cruz. O sea, no sé en qué va esta, bueno, por supuesto que todos sacamos, pero no vamos a entrar en la esfera de las subjetividades a decir qué nos parece en el año electoral, porque la verdad que da para hacer lecturas electorales esta distribución de gasto prevista para el 2014. Pero lo que más impacta de esto es la falta de correlación, que tiene con cosas esenciales, con las brechas sociales que hay en el país. O sea, esto es lo grave. Hicimos correlaciones entre la distribución del gasto de vivienda y el déficit habitacional, y la correlación es inversa, o sea, no tiene nada que ver el que necesita más vivienda con el que le dan. Y hay 20 veces mayor aporte de gasto de vivienda tienen Tierra del Fuego que Córdoba, por ejemplo. O sea, ¿qué lo justifica esto? O sea, ¿cómo deberíamos vencer esas brechas? Los lugares que menos, digamos, más necesidad tienen en vivienda no son los que más vivienda reciben. Entonces, por esto, nosotros decimos, bueno, coparticipación del impuesto al cheque en los mismos términos que está fijada en la ley, no. Por supuesto que creemos que es un régimen tributario absolutamente distorsivo. Tenemos 10 propuestas para cambiar el régimen tributario, 10. O sea, hay que simplificarlo. El tema de ganancias que el senador Fernández recién mencionaba,
a ver, más allá del contexto electoral o no el contexto electoral, no pudimos dar debate. Han fijado un mínimo exento, no un mínimo y no imponible. Un mínimo exento. Los que están por debajo de 15 no pagan, el resto paga. ¿Ah? Lo han fijado por decreto, además. Me dice el senador Cano. Sí, lo han fijado por decreto. No le han fijado mecanismos de movilidad y no han renovado las escalas. Todas estas cosas deberíamos haber discutido con el tema de ganancias. Deberíamos haber discutido inflación. ¿Por qué no podemos hacer una devolución a los sectores de menores ingresos a través de una tarjeta de crédito, del IVA? Deberíamos haber discutido eso también. Deberíamos haber discutido el régimen de retenciones. Bueno, no está el senador Pichetto, pero ayer lo conversábamos en labor parlamentaria. Desde el punto de vista de las pymes, deberíamos haber discutido a ver si podemos levantar las retenciones para las pymes. Bueno, tantas cosas. Tenemos 10 propuestas que hubiera sido bueno trabajarlas previo al presupuesto para ver de qué base de cálculo de recursos nos podemos mover, pero también con qué reglas claras para los gobernadores. Porque la verdad es que los gobernadores, no digo que no estén legitimados en su cargo por la elección popular, pero por el sometimiento que tienen, por las cuentas, la verdad es que parecen interventores federales. Y yo lo digo en el caso de Mendoza, parecen interventores. O sea, tienen que decir a todos sí, tienen que pagarlo con déficit fiscal, no saben de dónde sacar la plata. Mendoza ha tenido que colocar un bono a corto plazo. Ha salido a pedir 240 millones. Resulta que lo tiene que volver a devolver en diciembre y dicen es a tasa cero, en dólares. Pero el dólar a futuro está al 8%, es decir, que si uno lo analiza ha salido a pedir al corto plazo al 30% anual, en pesos. Es carísimo. O sea, es carísimo el endeudamiento que está tomando Mendoza. A corto plazo, además, nadie confía en la Argentina. No hay reglas de estabilidad en el mediano y largo plazo. No tenemos calidad en nuestras variables macroeconómicas. Entonces nadie confía en la Argentina. Y esto lo pagamos a nivel de las decisiones a nivel nacional, pero lo están pagando muy caro los gobernadores. Bueno, el impuesto al cigarrillo se lo voy a dejar al senador Morales porque, bueno, son sus temas más específicos y voy a tratar de, con los minutos que me van quedando, decir algunas cuestiones con respecto al presupuesto nacional. Muchos de los mitos del crecimiento y los mitos del contexto internacional he tratado de dar un pantallazo, pero sin embargo después, bueno, tenemos muchísimos más números para rebatir, pero fundamentalmente lo que les quiero decir, el 70% de nuestras exportaciones, o sea que soja, combustibles, minerales, van a parar a países que compran. Y los precios, si uno toma la proyección del 2005 ahora, han aumentado por 3. Entonces, si nosotros tuviéramos una actitud, como digo yo, de ir, es decir, no hay mejor defensa que un buen ataque y estuviéramos realmente con una estrategia internacional clara, no peleándonos con los vecinos, no peleándonos. O sea, yo el año pasado tuve que ir al Senado de Brasil porque nos querían matar. Quieren sacarnos del Mercosur, o sea, ya no quieren más relación con nosotros, ellos tienen menos dependencia de nosotros que nosotros con ellos, por la relación de intercambio que tenemos. A ellos les importa sostenernos nada más que porque, bueno, nos meten muchos productos industrializados que no tienen otro destino y que les resulta más fácil que se los compremos nosotros, como son los autopartes. Pero la verdad es que ellos han recibido inversión fuerte, han potenciado su economía, si bien han tenido la desaceleración, están otra vez volviendo a retomar alguna senda de crecimiento y nosotros, con los obstáculos que ponemos, con los frenos a las licencias no automáticas, con los cepos, miren, no lo quieren ni ver a Moreno, ni tampoco a Pagliari, quieren allá saber nada, porque están cansados de las discrecionalidades, del quiebre de las reglas de juego. Y bueno, y en ese momento
Yo me acuerdo que tuve que tratar de apaciguar, fuimos con el diputado Carmona a poner paños de agua fría para tratar de mantener una relación cordial con un país con el que nosotros debemos tener una visión de desarrollo estratégico compartida y regional, y sobre todo si miramos el tema energético. Entonces, bueno, el tema internacional, yo creo, esa es un poco la visión, es un mito que nosotros tenemos que voltear, mirar la realidad y ser un poco más agresivos en nuestros desafíos internacionales. Con el tema del crecimiento, yo hablaba de la volatilidad histórica, pero la coyuntura es desfavorable. O sea, nosotros lo